Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Aun cuando las esperanzas parecen ya perdidas, el Señor tiene una nueva visión, una nueva presencia, y además a nosotros se nos ofrece una nueva oportunidad. Al caer del día, de aquel primer día de la semana, ya a punto de volver a ese momento de oscuridad, y aún teniendo en su interior esa experiencia, el miedo, la angustia, la ansiedad, aquello que quedará marcando siempre nuestra vida, la desconfianza y el recelo, lo que nos podrá servir a muchos para poder tomar distancia de lo que nos hace daño, de lo que perturba, inquieta, de lo que no podemos admitir nunca en nuestra vida. Los discípulos, por miedo a los judíos, mas no por aquella raza, sino por aquellos que han perseguido, aquellos que no han conocido, aquellos que se convierten también en nuestros enemigos, ya que a pesar de la infidelidad, del titubeo, de la frialdad con que muchos han querido apartarse del Señor, a pesar de aquella incapacidad de reconocerlo, quieren en su interior estar con la certeza de que el Señor vive. Quieren tener la seguridad y es necesario para poder presentarse ante el mundo, ahora no con la simple humanidad, sino con la certeza. Seguimos a alguien que supera, a alguien que tiene poder, a alguien distinto a los que nos han guiado en esta tierra. Mientras viven entonces en esta condición, a veces nos lo presentan los discípulos en oración junto con María. Pero en este caso, los discípulos llenos de miedo, con las puertas cerradas. Como muchos de nosotros estamos, no podemos expresarnos, no podemos decir, no podemos intervenir, no podemos ni siquiera acercarnos a ciertas realidades por miedo. Miedo a ser malinterpretados, miedo a ser corridos, rechazados, despreciados, miedos a la agresión. A veces por miedos hasta encontrarnos con las certezas que ya llevamos en nuestro interior. El hecho es que el Señor llega para darnos una oportunidad y un aliento de paz. Paz a vosotros, es el saludo del Señor. Y si la palabra no es suficiente, entonces el Señor tiene otro don. Reciban el Espíritu Santo. Esta acción del Espíritu Santo nos permitirá conservar nuestra identidad, conservar también esa capacidad de alejarnos, habiendo hecho una tarea, perdonando para liberarnos, perdonando para dejar la responsabilidad al otro,
perdonando para no tener nada de qué ser acusados. Lo que hayamos vivido, lo que haya sucedido, ahora para nosotros es solo un hecho histórico. De hoy en adelante nos dejaremos guiar por el Espíritu de Dios, que nos impulsa siempre a crecer, que no nos quita la memoria. Por eso no es que el perdonar implique olvidar. Justamente el perdón y la acción del Espíritu nos hará decir: por lo que ha acontecido, tengo que cambiar. Por lo que ha sucedido y ha marcado mi vida, es que tengo que tomar distancia. Y por eso, movido por el Espíritu, busco nuevos horizontes, busco nuevas relaciones, busco también nuevas compañías. Ahora no será solo el miedo, no será solo el instinto, ahora será el Espíritu que Cristo me ofrece. Y será esa capacidad de actuar en el nombre de Cristo y como Cristo. A quien perdone los pecados les será perdonado. A quien se los retenga les serán retenidos. Esto lo recibimos como participación al mismo ser de Jesús, ya que Él nos lo atestigua: como el Padre me envió, así los envío yo. Nosotros entonces tendríamos que volvernos a mirar cómo es que el Padre envió a su Hijo, después de haber visto que la humanidad, su deterioro, su desviación, su ignorancia, su terquedad, su obstinación, su apego a los bienes materiales, su desconocimiento de la grandeza de Dios, le estaba conduciendo a la destrucción, a la autodestrucción. Y por eso Jesús viene para salvarnos. Viene como la manifestación del amor de Dios, viene como el salvavidas que el Señor tiende a toda la humanidad. Como el Padre me envió, también nosotros podemos llegar a ser instrumento de salvación para alguien. No le pongamos límite a la voluntad del Señor, ni siquiera le tengamos miedo a nuestras fragilidades. Recordemos el Espíritu que perdona, que transforma, que orienta, que proyecta, que libera, que sana.